Quiero hablarles en esta tarde acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. Y aunque mucho se puede decir acerca de este hombre, quien fue definitiva el hombre más importante que ha vivido en esta tierra, no pretendo que esta tarde veamos quizá toda la teología acerca de lo que este hombre es. No que eso esté mal, y eso definitivamente es algo que a todos nos conviene hacerlo. Pero quizás si algún propósito práctico tengo en mi corazón, es que nosotros sepamos presentar evangelísticamente, quizás primordialmente, quién es este hombre. Que cuando nosotros podamos predicarle a alguna persona el evangelio que este hombre vino a predicar a esta tierra, nosotros sepamos decir quién en sí era Jesús y quién en sí sigue siendo Jesús. Ya que Él murió, resucitó al tercer día, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Él continúa siendo. Y dice la palabra que porque Él resucitó, nosotros también podemos tener la esperanza de que un día vamos a resucitar. Pareciera que Jesús es simplemente el maestro de nuestra religión, ¿verdad? De la religión cristiana. Y quizás diríamos, así como los islámicos tienen su propio maestro llamado Mahoma, o como los católicos tienen su propio maestro, el quizá usurpador del puesto que solo a Jesucristo le toca, que en este momento se llama Francisco, el Papa, o como allá en el Tíbet tienen al Dalai Lama, o como Buda también era un excelente maestro, o como muchos otros, y muchas otras religiones, tienen figuras prominentes, ¿verdad? Tienen ese figura a la cual la religión sigue. Y pareciera que simplemente Jesús es el que a nosotros nos toca como cristianos. Pero nosotros sabemos que en definitiva no es así. En primer lugar, porque este hombre fue más que un hombre. Había un pensador que ya murió, quizás ustedes lo reconozcan por ser el autor de las Crónicas de Narnia. Él se llamaba C.S. Lewis, o C.S. Lewis en español. Y él era un apologista cristiano, quizás eso era lo que a él más se dedicaba. Y a él le preocupaba mucho que en la nueva manera de pensar del mundo, ya no solamente veían a Jesús en dos opciones. Dos opciones son las cuales nosotros podemos tomar acerca de Jesús. O Jesús es Dios y Él demostró ser Dios, o Jesús era un blasfemo, era un loco que verdaderamente no sabía lo que estaba hablando, sino que era el hombre más delirante que ha existido en esta tierra. Porque Jesús o era Dios o era verdaderamente un loco. Pero venían estas personas y tomaban una tercera opción. Y por querer congraciar a Jesús con el mundo y querer hacer a Jesús un poco más digerible para el mundo, comenzaban a fabricar esta tercera opción y decían: Jesús no es Dios, pero Jesús tampoco era un loco. Podemos sacar cosas buenas de Jesús, decían. Jesús era un buen maestro, era un hombre admirable, era un hombre piadoso, era un hombre el cual fue ejemplar y verdaderamente ha servido de ejemplo para muchas personas. La religión cristiana, y si se combina obviamente con todo lo que el mundo llama cristianismo, es enorme, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser Jesús despreciado tan fácilmente. Así que esta gente decía: Jesús es un buen maestro, poniéndolo a la par de los buenos maestros que han existido en esta tierra, ¿verdad? No solamente Buda, no solamente el Papa, pero también a la par de filósofos, a la par de grandes héroes que nos han enseñado grandes lecciones que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Incluso hay grandes maestros en esta época, ¿verdad? Esos gurús que hoy salen que dicen: medita, ¿verdad? Estate tranquilo, haz yoga para tener una vida relajada. Y pareciera que para el mundo Jesús simplemente está al nivel de ellos, que Jesús es simplemente un buen maestro. Porque de alguna manera todos necesitamos admirar a alguien, ¿verdad? Y todos necesitamos tener una figura visible que nos enseñe el camino el cual nosotros tenemos que vivir. Quizás esa sea en alguna manera la esencia de la religión. Ponen a una figura que ellos siguen y que dicen: Él nos enseñó el camino, este es el verdadero camino que este hombre descubrió, pero que también lo ha abierto para que todo el mundo sepa cuál es el camino.
Y obviamente no se reserva a la religión, ¿verdad? No está reservado a ninguna área de nuestra vida. Nosotros necesitamos héroes para todo lo que hacemos. Obviamente lo más fácil que nosotros lo podemos relacionar es el fútbol, ¿verdad? Necesitamos un Leo Messi que diga él es la esperanza del mundo, un cristiano que diga él es la esperanza de los blancos. Y cuando nosotros ponemos un partido de fútbol, no lo ponemos porque van a jugar 11 pelones que no saben lo que están haciendo. Cuando vimos el partido, ¿verdad? Yo personalmente no, pero cuando vimos el partido de Barcelona contra Juventus en la final de la Champions, la gente lo vio, la gente del Barcelona lo vio porque había un hombre en el campo que le iba a dar la victoria al equipo de Barcelona. Si ese hombre no existiera, si ese hombre no estaría en el Barcelona, la gente debate, ¿verdad? ¿Es Messi o es el Barcelona? Pero la gente vio el partido porque había un hombre que le iba a dar el gane. La esperanza del mundo azulgrana estaba puesta en un hombre que le iba a dar el gane contra Juventus. Necesitamos héroes si somos pintores, necesitamos a alguien a quien seguir. Si somos músicos, todos tenemos a alguien a quien nosotros admiramos y a quien deseamos imitar en su manera de tocar, en su manera de hacer las cosas. Incluso como predicadores necesitamos que alguien nos enseñe cómo se tiene que predicar, cómo se tiene que enseñar, cuál es la manera apropiada. Y rápidamente el hombre desarrolla esa admiración que si no se cuida se vuelve enfermiza. Nosotros no solamente tenemos un héroe al cual nosotros queremos imitar y queremos ser como él, sino que rápidamente ponemos la fe en él como si él fuera el salvador del mundo. Como si nuestro presidente, por ejemplo, verdaderamente tuviera la solución para todos los problemas sociales del país. Como si poner un nuevo ministro de seguridad, él va a ser el paladín, ¿verdad? Él va a ser el que termine con todos los problemas de violencia que tenemos en nuestro país. Por eso, ustedes ven las caravanas los días de elección, ¿verdad? Porque piensan que verdaderamente este hombre tiene la solución. Y sí o no, eso es lo que se predica cuando es campaña de elección. Este hombre, y le ponen aquel gran bagaje que este hombre tiene, ¿verdad? Este hombre tiene un currículo excelente, se graduó allá en China con los mejores sabios del mundo y viene a darnos la sabiduría china para aplicarla a El Salvador. Y verdaderamente la gente pone su fe en estas personas y piensan que ellos verdaderamente tienen una solución que es caída del cielo. Y entonces, en este contexto en el cual toda la gente tiene a un hombre a quienes siguen, de quienes se empapan diariamente, ¿verdad? Lastimosamente, y eso solamente para todavía aclarar más el punto, en nuestra sociedad nosotros tenemos los perfiles de gente a las cuales admiramos más bajos que han existido en la historia. Porque si nosotros estamos pendientes de la vida de una persona, y si nosotros estamos pendientes de la vida de esta persona y diariamente queremos saber lo que esta persona está haciendo, porque decimos verdaderamente yo admiro a estas personas, son las celebridades de nuestro hoy en día, ¿verdad? La gente no puede estar un segundo sin saber lo que hace Kim Kardashian, lo que hacen todas estas celebridades, y sí o no, son verdaderamente los peores ejemplos que tenemos en esta vida. Si ustedes se han dado cuenta de las últimas noticias de este mundo es el hombre que ahora se ha operado para ser mujer, ¿verdad? Y salen todas las celebridades diciendo qué valiente, qué bárbaro. Este es el ejemplo que el mundo tiene que seguir para si nosotros queremos mejorar en el mundo, verdaderamente a él lo tenemos que seguir. Incluso le van a dar un premio por el coraje que tiene, ¿verdad? Y si no, en nuestro país, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Él tiene la solución. Si nosotros seguimos las enseñanzas de este gran hombre, verdaderamente los problemas de este país se van a acabar. Nunca ha sido más apropiada la advertencia de la palabra para nuestra época. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito todo aquel que pone su confianza en otro que es igual que él, que no es nada de especial, sino que tiene los mismos virtudes y los mismos defectos que él, pero pone su confianza como si verdaderamente este hombre va a resolver todos sus problemas. Pero hubo un hombre que nos invitaba a poner nuestra fe en él, como diciendo yo sí tengo la solución, como diciendo yo sí les traigo la salvación verdadera. Y ojalá podamos ver
más allá de las afirmaciones de este hombre, más allá de las señales de este hombre, para ver que todo lo que él decía y hacía era fruto de lo que él era. Él podía dar estas afirmaciones y dar las enseñanzas que él daba por quien él era. Y de alguna manera, muchas veces ese es el mensaje que nosotros presentamos, ¿verdad?, a la gente. Y le decimos, este hombre sí tiene las soluciones para tu vida. No solamente tiene las soluciones para tus problemas triviales, ¿verdad?, que parece que es lo que todo el mundo está buscando: comodidad, trabajo, una buena educación, una pareja que me haga feliz. Pero él pasaba de eso, de ese plano, y decía, yo tengo la solución para lo eterno. Yo tengo la solución para el mayor problema que la gente tiene. Aún ese problema que la mayoría de gente no reconoce que tiene, ¿verdad? Que es que están directamente yendo al infierno. Jesús fue quien vino y dijo, yo los voy a salvar de sus pecados. Jesús dijo afirmaciones verdaderamente que ninguna otra persona ha dicho en este mundo. Ha dicho cosas que verdaderamente nadie se ha atrevido a decir. ¿Quién se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida? Nadie dijo eso. Nadie dijo, mátenme y a los 3 días yo voy a resucitar. Y mucho más que eso nadie lo cumplió, ¿verdad? Así que si tenemos que poner atención a una persona en el mundo, es a este hombre. Este hombre es el hombre más importante que ha existido, no solamente para la historia, sino que para nuestras vidas. Este hombre es el hombre más importante que ha existido. Debe decirse, obviamente, más importante que nosotros mismos tiene que él llegar a ser para nuestras propias vidas. Así que, si decimos que este hombre es tan grande, ¿verdad?, y que tiene tantas características que lo distinguen del resto de nosotros los humanos, de los plebeyos, ¿cómo podemos presentarle a la gente a este hombre? ¿Qué podemos decir de él? Pues lo mejor debe ser ir a sus propias palabras. ¿Qué dijo él que él era? ¿Quién dijo él que él era? Y los invito a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 58. La palabra de Dios dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 8, versículo 58. Jesús vino en un contexto de una cultura y de una gente religiosa. Si nosotros podemos caracterizar a la cultura judía o al pueblo judío, al pueblo de Israel de hace 2015 años más o menos, nosotros los caracterizaríamos con el término, con el adjetivo religiosos. Esta gente era religiosa hasta los dientes, hasta no poder más. Obviamente cuando yo digo religioso, ¿verdad?, en nuestras mentes salvadoreñas del siglo XXI, lo que quizás nosotros interpretamos es, iban el domingo a la iglesia, ¿verdad? Iban el domingo a la iglesia y por eso eran religiosos. Porque nosotros llamamos a religiosa a una persona que religiosamente atiende a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a alguien en la calle, ¿usted es religioso? Esta persona me dice, no, yo no soy religioso porque yo no voy el domingo a la iglesia. O si no, yo le pregunto a una persona, ¿y usted es religioso? Sí, yo soy religioso porque hago las cosas que la iglesia me dice, de las cuales la primera es ir a la iglesia todos los domingos, ya sea cristiana o católica. La gente identifica religión con ir a la iglesia o con cumplir todos los ritos y todas las tradiciones y todos los mandamientos que la iglesia nos da. Bien, esta gente no entendía religión así. Esta gente tenía un concepto elevadísimo de lo que religión es, y religión para ellos era vivir 7 días a la semana, 24 horas al día, sumergidos en su religión totalmente. La religión que estas personas practicaban y que aún muchos de ellos siguen practicando hasta este día se llamaba judaísmo, instituido de alguna manera, podemos decirlo, por Dios en el Antiguo Testamento, especialmente por medio de Moisés, pero tergiversado y arruinado y hecho totalmente inútil
por los maestros de Israel, que en esta época de Jesús se llamaban fariseos. Habían sectas en el día de Jesús, pero la secta más prominente o la que gobernaba espiritualmente a la región de Judea, al pueblo de Israel, era la secta de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Si ustedes los pueden visualizar un poco, seguramente eran hombres barbudos, mucho más que yo seguramente, y con el pelo todavía más gris, porque la mayoría de ellos ya eran señores. No todos ellos eran viejos, pero sí, ya la mayoría de ellos sí eran avanzados en edad. Cuando uno ve a alguien avanzado en edad, que tiene una gran barba, ¿verdad? De hecho, eso es lo que nos impresiona de los científicos hoy en día, ¿verdad? Que tienen una bata, que tienen una barba, que usan lentes. Solamente vemos una persona así, decimos, ese hombre sabe de lo que está hablando. Y parte de la pantomima de los fariseos era la manera de vestirse. Se vestían con ropas blancas y parecía que los hombres no tocaban el suelo, sino que flotaban cada vez que se movían, ¿verdad? Así hacían el moonwalk cada vez que se movían. Pero más que eso, sus actitudes y la manera de vivir de ellos era totalmente religiosa. Se dice de estos hombres que por lo menos ayunaban 3 veces a la semana. Por lo menos 3 veces a la semana se privaban de pan, se privaban de comida. Y dice la palabra que demacraban su rostro y demudaban su rostro para verlo, para que se vieran tristes. Y la gente decía, esos hombres están ayunando, qué bárbaros, qué comunión con Dios tienen, ¿verdad? Y de hecho, esa es la advertencia de Jesús, no se dejen engañar por ese tipo de personas que aún en nuestra época cristiana muchas veces dicen, yo ayuno 15 días, hermano, floto, levito después que he pasado el día número 15, ¿verdad? Porque ya alucinando están del hambre. Y estos hombres se reunían por lo menos 2 veces al día, se dice una vez en la mañana y una vez en la noche, a orar. Y la tradición era que al menos 10 de ellos se reunieran, y cuando 10 de ellos se reunían comenzaban a gritarle a Dios y comenzaban a orar en frente de todo el pueblo, y el pueblo decía, wow, qué bárbaro, ellos sí conocen a Dios, ellos verdaderamente sí conocen a ese Dios al cual le están hablando. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que se ponen enfrente de todo el mundo de pie y comienzan a gritar para ser vistos de los hombres. La mayoría de ellos también tenía dinero y eso era muestra de espiritualidad en aquella época. Pero por sobre todo ellos tenían lo que ellos llamaban la ley. Y ellos no solamente tenían la ley de Moisés, sino que habían fabricado una gran cantidad de reglas que según ellos eran la única interpretación correcta de la ley de Moisés. Esos hombres tenían un día. Este día era el símbolo de la religión judía. Este día era la epitomía de lo que estos hombres practicaban. El día de reposo, el día sábado. Instituido por Dios en el Antiguo Testamento, sí. Él crea todas las cosas en 6 días y al 7º día dice la Biblia que Él descansó. Y constantemente Moisés repite instituyendo el día de reposo diciendo, en 6 días creó Dios al mundo, al 7º descansó, así que ustedes recuerden el 7º día para santificarlo. Ustedes tienen que santificar, es decir, descansar el 7º día, no hacer trabajo, no hacer nada, sino descansar y adorar a su Dios ese día. La ley de Dios tenía una manera muy complicada de hacer saber cuál era la ley para ese día. La ley decía, no trabajarán, no van a trabajar. Parecía muy simple, ¿verdad? Pero no lo querían entender así. La ley decía, no trabajarán. Bien, para los fariseos no era suficiente tener esas 2 palabras, no trabajarán. Ellos tenían que haber fabricado una enorme cantidad de reglas. De hecho, se dice que al menos tenían 600 reglas para saber cómo uno tenía que vivir en el día de reposo. Ese día, ustedes recuerdan, no se recogía trigo, no se hacían las labores diarias. De hecho, ellos reprendieron a los discípulos de Jesús un día por estar recogiendo trigo en el día de reposo. Pero más que eso, había un peso específico que uno podía levantar el día de reposo, decían estos hombres. El peso de un higo seco. Uno podía levantar el peso de un higo seco.
Si uno levantaba más del peso de un higo seco, uno estaba trabajando y por eso estaba violentando el día de reposo. Pero bien, yo podía levantar el peso de un higo seco y hacer esto con él. Levantarlo y volverlo a bajar. Porque si yo hacía esto con ese peso, lo levantaba, lo movía y lo bajaba aquí, yo estaba trabajando, estaba violentando el día de reposo y por eso me estaba haciendo acreedor del infierno eterno. Uno podía beber un poco de vinagre ese día y beberlo y tragárselo. Pero si uno bebía ese poco de vinagre y hacía gárgaras, es decir, hacía esto, uno estaba trabajando y por eso estaba violentando el día de reposo y por lo tanto se estaba haciendo acreedor del infierno eterno. Si una gallina ponía un huevo ese día, uno podía agarrar el huevo con mucha delicadeza, obviamente, y comérselo, pero uno tenía que matar a la gallina porque la gallina violó el día de reposo, trabajó y por lo tanto uno no tenía que ser parte de eso. Y tenían 600 de este tipo de reglas, imagínense. Pero llegaron a tal punto que un día Jesús estaba enseñando y pasó a la par de un hombre que estaba tirado. Y él le dice, levanta tu lecho y anda y vete. Y estos hombres fariseos, en vez de alegrarse porque este hombre había sido salvado y sanado de su enfermedad que había, dice la Biblia, llevado por lo menos 30 años, si no recuerdo mal, se acercaron a él y le dijeron, ¿quién te ha dado la potestad de llevar tu lecho el día de reposo? No fueron y le dijeron que me alegra que ya no tienes tu enfermedad de 30 años, ¿verdad? Por la cual eras paralítico, sino que ¿quién te ha dicho que puedes llevar el lecho el día de reposo? Así que dijimos que si podemos caracterizar a esta cultura, la caracterizaríamos por el adjetivo religiosa. Estos hombres eran religiosos, no era ir el domingo a la sinagoga, era vivir sumergido en el día de reposo y en la religión que los fariseos interpretaban que venía de parte de Dios. Una cosa más acerca del día de reposo: el día judío no es como nuestro día. Nuestro día comienza a las 12 de la noche y nuestro día termina por tanto a las 12 de la noche. Comenzamos el día roncando y terminamos el día roncando. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde y termina por lo tanto 24 horas después a las 6 de la tarde. Si ustedes van aún este día a Israel, en ese día no hay nada, no se hace nada en Israel. Ellos todavía recuerdan el día de reposo para santificarlo según ellos. Ustedes van a la calle y salen el sábado, a las 6 de la tarde a Israel y parece domingo del Salvador, ¿verdad? Uno sale el domingo a las 7 de la mañana aquí y ni un alma, ¿verdad? Nadie está en la calle haciendo nada. Más o menos así se vería el día de reposo en Israel. Una cosa más, una regla más que recuerdo en este momento: ese día solamente se podían dar 300 pasos. Solamente 300 pasos. Si uno daba 301 pasos, uno estaba violentando el día de reposo y por lo tanto uno se estaba haciendo acreedor del infierno eterno. Si yo iba a la casa de Daniel ese día y a la mitad de la casa de Daniel yo daba 299 pasos, yo me tenía que quedar ahí hasta que terminara el día de reposo, porque si yo daba 2 pasos más, yo estaba trabajando más de lo que es debido ese día, estaba violentando el día de reposo. Si una oveja, si una vaca se me perdía ese día, la vaca que se muera, pero yo no voy a trabajar, no voy a violentar el día de reposo. La única exclusión para esa regla era salvar la vida humana. Si un hombre estaba en peligro ese día, yo podía violentar el día de reposo, salvando a esta persona del peligro en el cual estaba. Obviamente no es que eso tenía un gran valor para los hombres, ¿verdad? Jesús sanó y echó demonios, echó fuera el día de demonios, el día de reposo, echó fuera demonios. Y los fariseos no les importó la vida humana, simplemente se molestaron con Jesús porque él estaba trabajando el día de reposo. Pero estos hombres tenían una segunda característica: eran religiosos hasta los dientes, pero también decían: nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham, nosotros somos hijos de Abraham.
Abraham, recordamos, el hombre que Dios eligió para sacar de él a su pueblo elegido. Abraham y Sara no podían tener hijos porque Sara era estéril. Dios se le aparece a Abraham y le dice: quiero hacer mi pacto contigo, yo te voy a dar una nación que va a ser mucho más amplia que las estrellas del cielo, que las arenas del mar, y voy a elegir de ella, de tu simiente, un pueblo al cual yo voy a bendecir. Y estos hombres decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, y porque somos hijos de Abraham merecemos el favor de Dios. En contraste obviamente a los gentiles, ¿verdad? Aquellos sucios, verdaderamente, que ellos caracterizaban con nombres que seguramente ni siquiera son propios de mencionar aquí. Pero ellos que se mueran, pero nosotros tenemos el favor de Dios porque somos descendientes de nuestro padre Abraham, y por lo tanto Dios básicamente tiene que hacernos los favores, ¿verdad? Bien, con esta introducción, con este contexto que yo les he dado, quiero que volvamos a leer Juan 8, capítulo 58. El contexto inmediato es que Jesús estaba en el sitio donde se estaba construyendo el templo de Jerusalén. El primer templo había sido destruido años atrás, pero Herodes, dice la Biblia, para congraciarse con los judíos, había vuelto o estaba volviendo a reconstruir el templo de Jerusalén. Jesús constantemente se enfrentaba a los fariseos y a sus compinches, ¿verdad? Que muchas veces se ponían con los saduceos, se juntaban con los sacerdotes muchas veces también, pero básicamente la enemistad era entre Jesús y los fariseos. Y Juan capítulo 8 relata uno de esos encuentros que verdaderamente se puso bastante bueno, ¿verdad? Bastante caliente. Si ustedes simplemente ven el título arriba del capítulo 8, versículo 39, dice: sois de vuestro padre el diablo. Verdaderamente ya era una contienda bastante notoria y mortal. Estos hombres querían matar a Jesús porque no solamente no les agradaba, sino que Jesús atacaba constantemente la religión de estos hombres. Porque a Dios no le agradaba la religión de estos hombres. Estos hombres no estaban agradando a Dios con su religión, desagradaban a Dios con su religión. Jesús los llama hijos del diablo, y lastimosamente estos hijos del diablo estaban produciendo dobles hijos del diablo de aquellas personas que engañaban, poniéndole esta terrible cantidad de reglas que ni siquiera ellos podían sobrellevar, pero querían que el pueblo las sobrellevara también. Están en el templo está en construcción, y Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vale la pena leer un poco, ¿verdad? Desde el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tú eres samaritano, uno de los mayores insultos que se le podía dar a un judío, y tienes demonio. Esa fue la peor blasfemia que los fariseos pudieron decir en contra de Jesús.
Jesús dijo, cualquier pecado que se pueda cometer tiene perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en atribuir las obras de Jesús a Satanás, esa no tiene perdón, y estos hombres lo cometieron redondito, ¿verdad? Abraham, que había vivido por lo menos 2000 años antes de la venida de Jesucristo, y que era el padre de los fariseos, básicamente Jesús estaba diciendo dos cosas en cuanto a Abraham. Antes que Abraham hubiera nacido hace 2000 años, antes que Abraham viniera al mundo, yo era antes de Abraham. Aún más está diciendo, yo soy antes que Abraham. En alguna manera también haciéndose superior a Abraham. Si Jesús es superior a Abraham, estos hombres tenían que prestar oído a lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús utiliza un nombre muy interesante. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Cómo hubiesen entendido los fariseos que Jesús dijese, yo soy? Si nosotros fuéramos fariseos, a la primera escena a la cual nos hubiera recordado las palabras de Jesús hubiera sido Éxodo capítulo 3, en el cual Dios llama a Moisés. Recordamos, ¿verdad? Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y vio un árbol que ardía y no se consumía, la zarza ardiente. Y lo que había pasado es que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y estaban siendo intensamente oprimidos, y ellos clamaron a Dios y Dios respondió el clamor de ellos, levantando a un hombre que iba a ser quien iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero todos sabemos que Moisés comenzó a ponerle excusas, porque eso eran excusas a Dios. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Iban a decir, este hombre está delirando, este hombre no va a hacer nada por nosotros porque Jehová no se le ha parecido. Y Jehová ahí más adelante le hace 2 milagros, tira a Moisés la vara y se vuelve serpiente, y luego Moisés la vuelve a agarrar de la cola y se vuelve a hacer vara. Además, Dios le dice, mete tu mano en tu costado. Moisés mete su mano en su costado y cuando la saca tiene su mano llena de lepra. Pero luego Dios le vuelve a decir a Moisés, vuelve a meter tu mano, la saca y su mano estaba totalmente limpia. No le bastó eso a Moisés, sino que le dice, ay Señor, en el capítulo 4, versículo 10, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero le dice Dios, no importa quién le dio la boca al hombre y quién le dio la lengua, yo. Pero para hacerte el favor voy a enviar también a Aarón, pero yo les voy a decir lo que ustedes tienen que decir delante de Faraón. Pero en el versículo 11 del capítulo 3 es verdaderamente la conversación que nos interesa ahorita. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Perdón, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, y ustedes seguramente lo tienen en letras mayúsculas como yo lo tengo también, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, un nombre que es el nombre de Dios, por cierto, y para quienes no lo sabían, Dios tiene un nombre. Dios no se llama Dios, Dios no se llama Diosito, mucho menos se llama Colocho, ¿verdad? Como mucha gente lo llama por ahí. Dios tiene un nombre que es el nombre más supremo que cualquier otro ser pueda tener. Él se llama Yo Soy. Yo soy es el nombre de Dios. Él tiene otros nombres, sí, pero su nombre por el cual Él se revela y dice, este es mi nombre, es Yo Soy. La primera característica clara, este nombre tiene 3 características. Sí, una característica clara solamente cuando vemos el nombre. Yo soy, en el presente continuo, yo soy.
No dice yo era, no dice yo voy a ser, dice yo soy, como diciendo yo siempre he sido, yo siempre voy a ser y yo continúo siendo todo el tiempo. Yo soy. Dios está diciendo yo no tengo principio, yo no tengo final, yo soy eterno. Pero tiene una segunda característica en el versículo 12 y él respondió, ve porque yo estaré contigo. La segunda característica que este nombre tiene es una presencia suprema, una presencia que está en todos lados. ¿Cómo Moisés iba a tener la valentía de enfrentarse al rey más importante y más poderoso de esa época en Egipto? Porque el yo soy iba a estar con él. Porque iba a haber alguien que es eterno, que es muy superior a cualquier otro poderío, que iba a estar con él, indicándole qué es lo que él tenía que hacer. Este nombre es eterno, este nombre es omnipresente, y en el versículo 17 tenemos la tercera característica. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Yo soy es salvación. Él es el salvador de su pueblo. Salmos capítulo 3, la salvación es de Jehová. Dios es el salvador de su pueblo. Sí, él había levantado a un hombre, un caudillo, a Moisés, a quien él había elegido para ser el instrumento, la herramienta para sacar a Israel de la tierra de Egipto, pero en esencia Dios iba a salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que el yo soy es eterno, es presente y es salvación. Regresando a Juan capítulo 8, ¿qué estaba diciendo entonces Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando estaba diciendo antes que Abraham fuese, yo soy? La conclusión no solamente es evidente para ahora para nosotros que hemos conocido un poquito de historia en estos 20 minutos anteriores, pero para los fariseos era totalmente evidente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. No vamos a encontrar esa afirmación precisa en los evangelios, porque no era la manera en que los judíos entendían a Dios. Los judíos entendían a Dios por medio del tetragrama, Yahweh o Yahvé lo traducimos nosotros, el nombre de Dios que para los judíos es innombrable. Ellos no andan diciendo por ahí yo soy, para ellos el nombre de Dios es innombrable. Y sin embargo Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Por cierto, no fue la única vez que Jesús dijo que Él era o que Él era Dios. Tenemos pasajes que recordamos fácilmente, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, dice en otro pasaje. Y aún uno que nosotros conocemos muy bien, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús decía que Él era Dios. Jesús afirmaba constantemente que Él es Dios. Bien, los fariseos no estaban muy contentos acerca de eso. No les agradó mucho. Y si ustedes pueden ver la reacción de estos hombres en el capítulo 59, en el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cuál fue la reacción? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Les dije, el templo estaba en construcción, así que los materiales seguramente estaban a la vista. Los fariseos entre todos agarran piedras. ¿Para qué? ¿Para hacer una piñata? Claro que no, ¿verdad? Para matar a Jesús en ese preciso momento. Ellos iban a matar a aquel que estaba blasfemando. La ley proscribía la pena de muerte a aquel que blasfemara, y estos hombres decían, este hombre blasfema porque está diciendo que Él es Dios. ¿Por qué les molestaría tanto? Hagámonos la pregunta, ¿verdad? Si nosotros predicamos que Jesús es salvación, si nosotros predicamos que Jesús ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados, que viene a ofrecernos vida eterna, que todo aquel que cree en Él va a vivir eternamente,
que Él es verdaderamente la solución al mayor de nuestros problemas y que no solamente es nuestro Salvador, sino que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él va a ser nuestro proveedor, nuestro salvaguardar, Él va a salvaguardar nuestras vidas, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Ese es el Jesús que se predica hoy en día, ¿verdad? Es el Jesús que parece más un oso de peluche que un Jesús verdadero. ¿Por qué si Jesús es tan bueno, estos hombres hubieran querido matarlo? Bien, porque el mensaje de Jesús era claro. El mensaje de Jesús, si ustedes pueden ir a Juan capítulo 3, en el cual Jesús se enfrenta con un fariseo llamado Nicodemo. En el versículo 2, perdón, en número 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se le acerca de noche y le dice: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, totalmente pasando por alto la afirmación que parecía buena de este hombre, ¿verdad? Que se acercaba a Jesús con la intención correcta. Se acercaba a Jesús con la intención de decirle: yo creo que eras, como nosotros dijimos al principio, un maestro bueno, un buen maestro que viene de parte de Dios. Jesús hace a un lado eso y le dice directamente a él: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. El mensaje de Jesús para los fariseos era el siguiente: su religión no sirve de nada, su religiosidad no sirve de nada, lo que ustedes llaman buenas obras no sirve de nada para ganar el favor de Dios. Nada de lo que ustedes hagan en esta vida sirve de nada para agradar a Dios. Nada de lo que ustedes hayan hecho, están haciendo o van a hacer sirve para ganar la salvación que solo el Yo Soy ofrece. La salvación es de Jehová. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que abandonar tu religión, abandonar todo lo que has hecho, volver a comenzar de nuevo y seguirme a mí, quien soy la salvación de Jehová. Y si Jesús era Dios, a Dios se le obedece. Dios da mandamientos y nosotros los obedecemos. Así que Jesús le estaba diciendo a los fariseos: yo soy Dios. Y yo vengo a decirles: abandonen su religión, abandonen su vida, abandonen su religiosidad y síganme a mí. Este mensaje fue tan ofensivo para los fariseos, fue tan ofensivo para ellos y les dolió hasta el corazón, que inmediatamente agarraron piedras y se las iban a arrojar a Jesús si Jesús no se hubiera ido de en medio de ellos. En otra ocasión Jesús va a su pueblo, Nazaret, y predica un sermón en la sinagoga, y después de predicar un sermón en la sinagoga lo iban a despeñar de tan ofensivo que había sido el mensaje de él. Lo iban a tirar de un barranco, iban a matar a Jesús. Y todos sabemos que al final lograron su objetivo, ¿verdad? Los fariseos terminaron asesinando a Jesús, lo terminaron matando. Si me permiten encontrar este. Lucas capítulo 22 versículos. No, perdón, vamos al de Marcos. El de Marcos es más simple. Marcos 14. Marcos 14, versículo 61. Mas él callaba, él estaba en el juicio que le estaban haciendo, un juicio injusto, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
lo clavaron en una cruz. Lo mataron, lograron su objetivo. No solamente lo mataron, sino que sabemos que le escupían en la cara, lo golpeaban, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron hasta que su espalda era una sola llaga, lo deformaron, le hicieron todas clases de cosas, pero al final lograron el objetivo que ellos querían. Los fariseos estaban delante de Pilato junto al pueblo y Pilato dice: ¿les doy a Barrabás o les doy a Jesús? Y la gente gritó: danos a Barrabás, lo preferimos a él. ¿Y qué voy a hacer con Jesús?, pregunta Pilato, y los fariseos incitan al pueblo a decir: crucifícale, crucifíquenlo. Nosotros no deseamos un Jesús que nos viene a decir que nuestra religión no sirve, que nuestra religiosidad no sirve de nada, que nada de lo que nosotros hemos hecho, que nos ha costado tanto y que seguimos diciendo, vale de nada. Así que lo terminaron matando, clavando en una cruz. Un fariseo que sí supo reconocer el mensaje de Jesús, y él dijo: todo lo que yo he hecho no solamente no sirve de nada, sino que es estiércol, como él lo llamó en el idioma original. Pablo decía: verdaderamente ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Todo lo que yo era ya no sirve de nada. Todo lo que yo era verdaderamente de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a ley irreprensible, no sirve de nada. Prefiero vivir en la vida que Jesucristo me da. Bien, ¿cuál es el mensaje que Jesús no solamente predicaría en nuestra época, sino que nos llama a nosotros a predicar a las personas que no lo conocen a Él todavía? El mensaje es muy claro. El mensaje no ha cambiado, por cierto. El mensaje sigue siendo el mismo hoy. El mensaje es: el yo soy te llama. Porque para que tú puedas venir a reconocer la salvación que el yo soy te da, tú tienes que abandonar tu religión, tú tienes que abandonar tu religiosidad y reconocer que nada de lo que has hecho en esta vida vale de nada para poder ganar el favor de Dios. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú eres el peor de los pecadores, y hasta que no reconozcas que eres el peor de los pecadores y que todo lo que tú puedas llegar a lograr en esta vida no sirve de nada, no estás apto para entrar en mi reino. Y ese fue el gran error de los fariseos. Un corazón contrito y humillado es algo que Dios jamás desprecia. Estos hombres no querían humillar su corazón. Su corazón era tan duro que prefirieron su religión y su religiosidad a llevar el yugo fácil con el cual ellos podían descansar en Cristo. Jesús decía una frase muy particular de él. Él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quería decir él con esto? No todos van a tener oídos para oír. No todos van a tener el corazón para aguardar el mensaje de Jesús. No todos van a poder abrir sus ojos. No todos van a tener oídos para oír. Los fariseos no tuvieron oídos para oír. El mensaje era claro para ellos y ellos clavaron a Jesucristo en una cruz. El mensaje sigue siendo claro para nosotros y sigue siendo claro para todo aquel que viene a los pies de Jesús. Cuando nosotros vinimos a Cristo, inmediatamente reconocimos que nada de lo que nosotros podíamos hacer podía ganar el favor de Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, totalmente engañados por las mentiras que Satanás nos decía, nosotros no podíamos hacer nada para ganar el favor de Dios, para ganar la salvación que solo es de Jehová. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no admite a gente orgullosa. Jesús no admite a aquellos que no saben reconocer que todo lo que hacen verdaderamente sirve de nada cuando nos comparamos a la par de aquel que es el yo soy y que vivió una vida perfecta en este mundo y que fue el único sacrificio perfecto para nuestro pecado. Así que, ¿cuál es el mensaje de salvación? No es Jesucristo te va a dar todos tus caprichitos, ¿verdad? Jesús te va a dar toda la educación que tú quieras, la esposa que tú quieras, esa va a pasar modelos así frente de ti, tú vas a decir: esa es la que yo quiero, ¿verdad?
No te va a dar riqueza, no te va a dar nada. El mensaje es una cruz que nos invita a morir cada día y a decirnos, reconozcamos que nada de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer va a poder agradar a Dios, que solo es de Jehová la salvación y que la ofreció por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Padre, gracias, porque de tal manera nos amaste que enviaste a Jesucristo, a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos hecho la declaración que tu palabra nos invita a hacer. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú has sido tan bueno que sabemos que no ha sido carne ni sangre lo que nos ha revelado ese mensaje, sino que ahora nuestro Padre, tu Padre que está en los cielos, nos ha revelado que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del bendito. Él es el yo soy. Él es el gran yo soy y Él es el único que verdaderamente puede salvarnos de nuestros pecados. Ojalá, Padre, pongas en nosotros un corazón humilde. Pablo, después de